כפי שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. כפי שעמדה לאבותינו, כפי שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. Ígéret, mely mindig megmarad, az örök igen, nekünk és atyáinknak, mert reánk támadtak, hogy elpusztítsanak minket örökre, nemzedékről nemzedékre. De a Szent megment az ő kezükből minket, kiragad bennünket, áldott legyen neve. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Así les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos
en dos reinos. Muy bien, esto es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Israel, de la casa de Israel y la casa de Judá. Y bueno, ustedes ya saben, muchos de ustedes conocen cuál es mi forma de creer este asunto y asimismo muchísima gente. Para mí, la base principal sobre este tema es la Biblia, la palabra de Dios, porque un tema tan importante como este no podía quedar fuera de la Biblia, así que Dios profetizó todo lo que iba a suceder a la casa de Israel y a la casa de Judá. La casa de Judá se refiere a las tribus de Judá, Leví y Benjamín, parte de Benjamín, y las 10 tribus son la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Que salieron hace 2700 años de la parte norte de Israel y fueron esparcidos por todo el mundo por los asirios, después por Nabucodonosor, después también se los llevó Alejandro Magno, después Antíoco Epifanes, después el Imperio Romano, y así una persecución tras otra, y fueron esparcidos por todas las naciones. Ahora, el asunto es que hasta nuestros días no se ha sabido quiénes son las tribus perdidas. Y bueno, ya desde que los gitanos se convirtieron al Señor en el 1950, es ahí cuando al leer la Biblia se comienza a tener esta forma de pensar, de creer, de que debido a que los gitanos, las costumbres y leyes gitanas están en la Biblia, pues muchos comenzaron a creer acerca del origen hebreo de los gitanos. Muy bien, Dios trató con mi vida de una forma especial en este tema, y por eso escribí el libro Los gitanos, tribus perdidas de Israel. Y también escribí el libro sobre el ADN de los gitanos es israelita. Y en este vídeo lo que tratamos es sobre el ADN. Porque si la Biblia nos indica de que los gitanos somos la casa de Israel y el ADN es verdadero, es decir, la ciencia que nos habla de la genética del ADN es cierto y verdadero, entonces nos tiene que decir la verdad. Ahora quiero decirles también, y les digo, que la ciencia o los científicos muchas veces dicen cosas disparatadas que están en contra de la Biblia. A veces los científicos tienen un lenguaje ambiguo. Es decir, por una parte te dicen los gitanos son de India, pero luego cuando llegan al momento de decir los haplogrupos, entonces ahí dicen que esos haplogrupos no ayudan a indicarnos que los gitanos son de origen indio. Es decir, en otras palabras, es como si se hacen las pruebas de ADN a un niño para ver quién es su padre, y dicen, bueno, este es tu padre, aunque las pruebas de ADN dicen que no. Pues es exactamente lo mismo. Muchos dicen, los gitanos son de la India, pero el ADN dice que no. Y eso está así, y lo vamos a ir estudiando a lo largo de todo este documental. Por cierto que es un poco pesado, porque todos son datos, ya que hay que dar cita de científicos, de pruebas de ADN, pero merece la pena verlo con detalle, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos demostrar de que los gitanos somos de origen hebreo judío? ¿Cómo se puede saber esto? Muy bien, cuando vamos a las pruebas de ADN tenemos que demostrar que los gitanos, tanto por parte de padre como de madre, nuestro ADN es hebreo judío. Esto es importante. Si tenemos una sola parte, es decir, si fuéramos solamente por parte de padre o de madre, entonces seríamos mezcla, pero que también seríamos de origen hebreo igualmente. Pero si se demuestra que tanto por parte del padre como de la madre, es decir, en el cromosoma Y del padre y el mitocondrial de la madre son judíos, hebreos, entonces evidentemente somos de origen hebreo judío, las tribus perdidas.
Otra cosa que quiero aclarar es que cuando decimos judío es para que entiendan cuál es nuestra identificación, porque los hebreos y los judíos descienden de un mismo padre, Jacob. Entonces, todos estos datos son muy importantes. Iremos detalle a detalle mostrándoles todas estas pruebas que son ciertísimas. Y nadie lo puede negar, porque los aprogrupos es lo importante. Y luego, aparte de los aprogrupos, los subgrupos. Hay mucho que hablar y estudiar, pero aquí no vamos a poder llegar a todo, pero sí vamos a dejar claro que según la ciencia, los gitanos son las tribus perdidas de Israel, hebreos, judíos. Otra cosa que quiero decir muy importante es que tanto aquellos que creen que los gitanos venimos de India, pues les respetamos profundamente, no tenemos nada que decir al respecto, pero el respeto tiene que estar por delante, tanto a los que creen en el origen indio como a los que creemos en el origen hebreo judío. Uno es libre de creer y nadie puede presionar a nadie para creer una cosa distinta, porque eso va contra la ley. Eso es un delito, tratar de obligar. Ahora, lógicamente, cada uno puede convencer con sus argumentos. Eso es lícito, pero siempre que sean personas de orden y pacíficas, ¿verdad? Este es un tema apasionante. Realmente el descubrir el origen de las tribus perdidas por medio del ADN es algo muy interesante e importante. Ahora bien, puede haber un poco de confusión debido a que los judíos han estado esparcidos por todo el mundo. Entonces, debido a esto, encontramos que muchas personas alrededor de todo el mundo tienen haplogrupos que demuestran que son descendientes de judíos. Por ejemplo, los judíos, y no solamente los judíos, sino también las casas genetistas que no son judías, nos dicen que en España un 20% de los españoles descienden de los judíos. Vamos a escucharlo. Querido Javelot, querido Javerín, constantemente nuestras universidades en Israel y en Estados Unidos están investigando cuestiones históricas. Ahora salió, y esta vez no en una fuente judía, sino en el American Journal of Human Genetics, en un estudio de genética, la participación genética de judíos en la población española. Muy interesante, sabemos que en los siglos XV, XIV, muchos judíos o fueron obligados a convertirse o después fueron expulsados, pero en la obligación a convertirse realmente hubo mucho drama, y ese estudio lleva a la conclusión que 20% de la población española actual lleva genes judíos. Increíble, 20%. Ahora, si a eso tomamos en cuenta que en 1492, con la expulsión, se estima, dependiendo a qué estudio uno se basa, entre 100 y 200.000 judíos se fueron con la orden de expulsión, los otros se quedaron. Entre 100 y 200.000, ahí hay mucha discusión entre historiadores cuántos empezaron el éxodo de España hacia Portugal y luego hacia Holanda y luego se fueron yendo al oriente. El otro dato que sacaron era durante esos siglos, es decir, la Inquisición se trabajaba fuertemente, fines del siglo XV y siglo XVI, cuántos fueron muertos por la Inquisición por ser judaizantes, o que practicaban realmente la religión judía en forma secreta, o que se los quería acusar de judaizantes para de esa manera confiscarles sus propiedades y hacerles sufrir, etc. Y sacaron el dato de 30.000 fueron llevados a algún tipo de juicio y a la muerte por ser judaizantes o atribuirles a ser
judaizantes. Así encontramos que en todo el mundo hay muchísimas personas que descienden de los judíos. Ahora bien, una cosa es que se nos diga que muchos españoles descienden de los judíos, pero eso no significa que todos los españoles o que los españoles desciendan de los judíos. Hay un porcentaje que sí desciende de ellos, pero no todos. Luego, en este sentido, ¿cómo podemos descubrir cuando un pueblo no es solamente que algunos de ellos desciendan de los judíos, sino que todo ese pueblo, esa nación, esa tribu, desciendan de los judíos? ¿Cómo podemos saberlo, ya que en el mundo hay tanta mezcla? Para demostrar que los gitanos y judíos tenemos un mismo padre, debemos demostrar que tenemos el mismo aprogrupo. Porque si los gitanos somos hebreos, que pertenecemos a la casa de Israel, debemos tener un mismo tipo de aprogrupo por parte del padre, puesto que Jacob es el padre de las 12 tribus. Para poder certificar que los gitanos somos hebreos por parte del padre, necesitamos que la frecuencia del aprogrupo judío, ya sea el RM124 u otro, por parte del padre, sea superior al 50%. Eso no significa que el otro 50% no lo tenga, el aprogrupo judío. El aprogrupo del cromosoma Y, que procede del padre, solo lo transmite el padre a los hijos. Y por eso algunos hijos pueden dar como resultado de la prueba de ADN que no les sale el RM124 u otro similar, lo que no significa que no lo tengan. Tengo unas 1000 pruebas de ADN de gitanos de Europa y Estados Unidos. Aquí solo pondremos unas 100 y observarán que pasa del 50% los gitanos que tienen el RM124, que es el judío askenazi. Ahora pondremos unas 100 pruebas de ADN que tiene como resultado un porcentaje de judío askenazi. Lo señalo en rojo y en la parte de arriba se irán numerando y observarán que el porcentaje es superior al 50%. Y créame que he elegido el grupo de menos porcentaje. Mirando todas las pruebas de ADN, que son unas 1000 de las que dispongo, en su conjunto sale un porcentaje superior al 60% de los gitanos que tienen el aprogrupo judío askenazi. Al tener los gitanos el M5A1B por parte de la madre, que es el mitocondrial, y por parte del padre el RM124 y otros parecidos que luego diremos por parte del padre, da como resultado que por parte del padre y de la madre los gitanos somos de origen hebreo. No importa el porcentaje que te pueda dar en cuanto al RM124, lo importante es la frecuencia, es decir, que la mayoría de los gitanos lo tengan. Así pues, esto da como resultado que, sin lugar a duda, los gitanos somos hebreos, las tribus perdidas de Israel.
Ahora observemos en el vídeo que pongo la frecuencia y verán cómo el número al final sale más del 50%. Después analizaremos otros aprogrupos y verán que todos los aprogrupos que tenemos los gitanos son hebreos. Veamos ahora este vídeo.
אוויר הרים צלול כיין וריח אורני נישא ברוח ירושלים של